Un saludo muy especial, soy Juan Camilo Cortés Rendón, estudiante de Sociología y del curso Sociología de la Educación. Por medio de este video quiero abordar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Bueno, inicialmente hay que advertir un poco cómo socialmente y culturalmente se asocia la palabra y el concepto de educación de una manera muy generalizada al sistema educativo, en este caso a los procesos que se dan dentro de lo que desde la sociología denominamos escolarización. Para muchas personas, y reitero, es muy común cuando se les pregunta ¿quiénes son los responsables de la educación? Inmediatamente pensamos en el docente, en los directivos, en el mismo sistema educativo. Pero bajo esa referencia hay que, inicialmente destacar que el concepto de educación está encaminado y relacionado con la vida cotidiana, las relaciones y el contexto. Así se configuran una serie de aspectos en los que intervienen las vivencias, las instituciones escolares, las interacciones sociales y los medios de comunicación. De esta manera, la educación es un proceso social que no solo se gesta en las instituciones educativas, va más allá de las aulas y eso nos permite comprender que además es un proceso del día a día y de la vida cotidiana. Partiendo de esto, tenemos que hablar de lo que es la escolarización. Aquí tenemos que decir que el concepto está relacionado a la asistencia y a la permanencia masiva y obligatoria de los niños y jóvenes a las instituciones educativas, las que en sí mismas conforman un importante contenido. Muy bien, entonces, entendiendo un poco esa diferencia entre educación y escolarización, pues tenemos que empezar a mirar cuál es el rol, que tiene y la acción, sobre todo, del sociólogo en estos dos escenarios. El escenario es muy interesante para comprender el sistema escolar y sus implicaciones en lo social, cultural y político. De igual forma, permite alimentar el análisis de las relaciones de poder y participación social y política como hechos sucesivos a la escolarización. Aquí aparece un primer escenario de cómo la sociología tiene una tarea con lo que es la escolarización. Ahí el sociólogo y la socióloga pues están inmersos en cómo se va desarrollando desde estas estructuras que además muchas de ellas están determinadas por los contenidos morales, por las estructuras de poder y que van moldeando una serie de sujeto, de persona que también hay que decirlo, pues coarta ciertas libertades, talentos, pero también genera unas conductas y unas normas pues socialmente ya aceptadas o impuestas. Esa relación que tiene la sociología dentro de la escolarización pues está desde esa mirada también crítica a lo que ha sido, tendencia o lo que ha sido más bien la forma en cómo se va generando estos procesos al interior de las instituciones, muchas de ellas ligadas, marcadas por los contenidos morales, por la manera como se entiende el proceso más bien pensado a cómo debe ser el niño de adulto, que debe tener en cuenta para, desarrollarse en unos roles dependiendo del empleo, de la misma sociedad. Ahí, en ese sentido, pues sabemos que la escolarización presenta unos retos muy importantes para poder, comprender qué pasa después de ahí, ¿cierto? Y cómo esta misma, pues, tiene que ver con muchos de los aspectos que hoy, que en un mundo globalizado, pues, tienen que ver con los que dominan el poder político y económico, ¿cierto? Entonces se va volviendo, un espacio donde se logra generar, unos patrones de comportamiento y sobre todo
unas subjetividades muy alineadas a estos intereses de los grupos o más bien de estos sectores que mencionaba anteriormente. Ya en el campo de la educación, pues tiene la sociología un escenario muy importante porque nos permite no solo comprender, sino también generar ciertas acciones en medio de lo que son las construcciones sociales. Como lo decía al inicio, no solo se suscriben a estas instituciones educativas, al sistema educativo, sino que tienen que ver con los diferentes sectores, actores y contextos de la sociedad. Pues ahí la sociología tiene, digamos que todo un marco, todo un escenario, un panorama que le permite, digamos que comprender la relación que se da a partir de todos estos procesos, que en muchos casos están, digamos que, determinados por lo que ha sido, digamos que, el sistema, por ejemplo, como lo mencionaba ahora, muy marcado desde estos contenidos morales, desde la disciplina, desde la culpa, pero también un poco desde el temor, y cómo, digamos que nosotros desde esta área de la sociología podemos, digamos que, incidir también en esos contenidos. Es muy interesante y muy importante entonces el papel y el accionar de la sociología tanto en la educación como en la escolarización. Tenemos esas herramientas para comprender cómo en ambos escenarios se impacta, ya sea desde lo cultural, lo social, lo político, lo económico, y en ese sentido pues se presenta un marco muy interesante de investigación, de análisis, de sustentación para comprender muchas de las cosas que pasan en el mundo.